Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo estamos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro capítulo del apasionante mundo de las series turcas. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de un tema que incendió las redes, que hizo temblar a los fanáticos y que hasta el día de hoy sigue generando debate: el misterioso encuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir en el apartamento de ella. Prepárense porque la chismografía está a punto de explotar. Ya saben que en este canal somos unos verdaderos detectives del corazón, analizando cada detalle, cada mirada, cada guiño que ocurre en el universo de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, como buenos investigadores, vamos a desentrañar cada pista, cada rumor, cada especulación que rodea este supuesto encuentro. ¿Listos para la aventura? Yo sí. Pero antes de sumergirnos en el misterio, hagamos un pequeño flashback. Recordemos el contexto: la época dorada de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can, la química desbordante, la pasión que irradiaban. Era simplemente inolvidable. Y como suele ocurrir, la magia que se veía en la pantalla, la conexión entre los personajes, hizo que los fans soñaran con que esa chispa trascendiera la ficción. Y vaya que lo hizo. Las redes sociales, los foros de discusión, los grupos de fans. Todo se inundó de rumores y especulaciones. ¿Serían Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? ¿Existiría un romance secreto entre ellos? La pregunta flotaba en el aire y la curiosidad se apoderó de todos. Cada foto, cada entrevista, cada declaración se analizaba con lupa, buscando una señal, una pista que confirmara las esperanzas de los fans. Y fue en ese momento, en medio de la efervescencia y la emoción, cuando el rumor del encuentro secreto en el apartamento de Demet Özdemir comenzó a tomar fuerza. La noticia, como una bomba, detonó en los medios de comunicación, en las revistas del corazón y, por supuesto, en las redes sociales. La idea de un encuentro a solas, en la intimidad del hogar de Demet, alimentó aún más la imaginación de los fans y desató un torbellino de especulaciones. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Quiénes fueron las fuentes que lo iniciaron? La verdad, mis amores, es que la información es un poco difusa y, como suele ocurrir en estos casos, las fuentes son en su mayoría anónimas. Sin embargo, podemos rastrear el origen del rumor en algunos medios de comunicación turcos, que publicaron artículos insinuando un encuentro secreto. Estos medios, que generalmente se especializan en noticias del corazón y farándula, mencionaban fuentes cercanas a los actores, quienes supuestamente habrían filtrado la información. Por supuesto, estas fuentes, por razones obvias, no revelaban sus identidades, lo que generaba aún más intriga y misterio. Pero la noticia, ya lanzada, corrió como la pólvora. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no sabían qué pensar. ¿Era cierto? ¿Era mentira? ¿Había algo más que una simple amistad entre Can y Demet? La revista tiembla, mis amores, porque este rumor, a pesar de la falta de pruebas contundentes, persistió y se mantuvo vigente durante mucho tiempo. Los medios continuaron hablando del tema, las redes sociales no dejaban de especular, y la gente, con justa razón, se mantenía pegada a sus pantallas esperando más noticias. La especulación se alimentaba, y el público estaba ávido de más información. Un factor clave que contribuyó a la persistencia del rumor fue el silencio de los protagonistas. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir nunca negaron categóricamente la historia, lo que avivó aún más las llamas de la especulación. Si hubiesen emitido una negación rotunda, probablemente el rumor se habría desvanecido rápidamente. Pero al no hacerlo, dejaron abierta la puerta a la interpretación y a la imaginación de sus seguidores. Imaginen por un segundo el furor que causó este rumor entre los fans de Erkenci Kuş. Era como si la serie hubiese cobrado vida, como si la historia de amor entre Sanem y Can se estuviera trasladando a la vida real. La idea de que sus personajes favoritos, que habían encarnado el amor y la pasión en la pantalla, estuviesen compartiendo un romance secreto en la vida real, era el sueño hecho realidad para muchos. La química entre Can y Demet, mis amores, era innegable. La forma en que se miraban, los gestos, los abrazos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y claro, los fans, que se habían enamorado de la historia de Sanem y Can, querían creer que esa magia, ese amor, también existía fuera de la ficción.
Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué ocurrió dentro de ese apartamento? ¿Hubo un encuentro secreto? ¿Qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues la verdad es que nunca sabremos la verdad absoluta. Los protagonistas nunca confirmaron ni negaron nada. Cada uno siguió su camino, y el rumor, aunque persistente, nunca se concretó. Lo que sí podemos hacer como buenos detectives es analizar las posibles causas y consecuencias de este rumor. ¿Por qué se generó? ¿Por qué tuvo tanta repercusión? Una de las razones principales, como ya hemos mencionado, fue la química innegable que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. La gente, con razón, quería verlos juntos. La conexión que transmitían en la pantalla, la forma en que se complementaban, hizo que los fans soñaran con un romance en la vida real. Además, el éxito arrollador de Erkenzicus y el cariño que los fans sentían por los personajes de Sanem y Can hizo que se involucraran emocionalmente con ellos y, por extensión, con sus vidas personales. Los fans invertían mucho tiempo y emoción en seguir la serie, en analizar cada detalle, en crear teorías y en soñar con el romance perfecto. Otro factor importante, como ya mencionamos, fue el silencio de los protagonistas. Si hubiesen negado rotundamente el rumor, probablemente se habría desvanecido rápidamente. Pero al no hacerlo, dejaron abierta la puerta a la especulación y a la imaginación de sus seguidores. El misterio y la ambigüedad, como ya sabemos, son ingredientes perfectos para alimentar la curiosidad y la especulación. Y por supuesto, los medios de comunicación, ávidos de noticias y de audiencia, aprovecharon la situación para generar contenido y mantener viva la llama del interés. Los medios de comunicación, especialmente aquellos que se especializan en noticias del corazón y farándula, saben muy bien cómo explotar los rumores y las especulaciones para atraer la atención del público. Las consecuencias de este rumor fueron variadas. Por un lado, generó más expectación y entusiasmo en torno a la serie Erkenzicus. Los fans seguían hablando de la serie, de Can y Demet, de la posible relación entre ellos. Esto sin duda contribuyó a mantener la serie en el centro de la atención y a seguir cosechando éxitos. Por otro lado, el rumor también generó una presión adicional sobre los actores. La gente ahora no solo quería verlos actuar, sino también verlos juntos en la vida real. La atención mediática, la presión de los fans y la constante especulación sobre sus vidas personales pudieron haber sido un factor estresante para ambos actores. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, mis amores, primero que nada, que el mundo de las series turcas es un auténtico hervidero de rumores y especulaciones. La fama, el éxito y la popularidad que genera este tipo de producciones hacen que los actores y actrices se conviertan en figuras muy atractivas para los medios y para el público en general. Segundo, que la química en pantalla puede ser muy poderosa, y que los fans, a menudo, se involucran emocionalmente con los personajes y con las vidas personales de los actores. Es normal que los fans se encariñen con sus personajes favoritos y que deseen que la magia que ven en la pantalla se traslade a la vida real. Tercero, que la falta de información y el silencio pueden alimentar la especulación y generar rumores que se propagan a la velocidad de la luz. El misterio y la ambigüedad son ingredientes perfectos para despertar la curiosidad y mantener el interés del público. Y por último, y quizás lo más importante, que a pesar de todo, lo más importante es respetar la privacidad de los actores y no dar por sentado nada que no esté confirmado. Los actores son personas con sus propias vidas, sus sentimientos y sus decisiones. Es fundamental respetar su derecho a la privacidad y no juzgar ni especular sobre sus vidas personales sin tener la información completa y confirmada. En el mundo de las series turcas, donde la pasión, el romance y el drama son los ingredientes principales, es inevitable que surjan rumores y especulaciones. Pero es importante recordar que la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla o a lo que leemos en las revistas. Y bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con este chismecito explosivo sobre el rastro de Yaman en el cuarto de Demet. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad. Sé que es un tema que da para mucho y que muchos de ustedes tendrán sus propias opiniones y teorías. Así que, como siempre, quiero saber qué piensan. ¿Creen que realmente hubo un encuentro secreto? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Can y Demet? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. Cuéntenme todo.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, para que todos podamos disfrutar de este chisme y de estas reflexiones. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes este espacio, donde podemos reír, debatir y sobre todo compartir nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es solo un condimento en el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, detectives.